Un juez que se jubila con una gran decisión: prohibirle que salga de España a la esposa del presidente del gobierno de España. Una guinda para un pastel judicial difícil de tragar, servido durante 2 años. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: pasaporte peinado, el viaje judicial de Begoña Gómez. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Un juez que exige, por ejemplo, que le pongan una tarima en una sala de Moncloa para estar más alto que un ministro al tomarle declaración, que convierte titulares en investigaciones y registros sin fin en busca del delito, que multa al abogado defensor por hablar con la prensa, pero que no hace nada con las filtraciones de correos o con una grabación de Pedro Sánchez. Un juez que ordena el registro de la casa y de la oficina de un empresario mientras el empresario está ingresado en la cama de un hospital, que reprocha a un letrado que no le mire a la cara cuando le habla, que riñe a un testigo por sonreír, que cita a declarar a los imputados en fines de semana o en vacaciones, que a él le va mejor. Es el juez peinado, y no es un caso cualquiera, es el caso Begoña Gómez. Esta semana, no sabemos si con mucha pena, el juez peinado ha dado por cerrada la investigación que corona su carrera. Los caminos del juez y de la mujer del presidente se bifurcan. Ella enviada a juicio por él, y él directo a una jubilación llena de aplausos de derechas. Como fiesta de retirada, el juez ha tomado la decisión más llamativa que podía tomar antes de dejar el caso. Hoy Begoña Gómez debe entregar su pasaporte en el juzgado. El juez se lo retira. Prohíbe salir de España a la esposa del presidente del gobierno de España y la obliga a presentarse en el juzgado cada 15 días para comprobar que no se ha fugado. Pero ¿cómo va a fugarse la mujer de Pedro Sánchez si encima está todo el día rodeada de escoltas, de policías? Por eso, dice Peinado en un auto que ha escandalizado hasta a los sindicatos de policías, los escoltas la pueden ayudar a escapar si reciben la orden de hacerlo. Es la última decisión de Peinado, su gran gesto de despedida, quedarse con el pasaporte de la mujer del presidente como recuerdo de su gran servicio a la patria. Su mutis por el foro de una función que ha durado 2 años y que ha tenido muchas escenas inesperadas. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Pozas, experto en información judicial en eldiario.es. Vamos a empezar, si te parece, Alberto, por esta guinda que le pone Peinado a la instrucción y a su carrera. Prohibir a Begoña Gómez salir de España por riesgo de fuga. Yo pienso, Alberto, en Urdangarín, procesado, y no le quitaron el pasaporte. De hecho, vivía fuera de España. A Zapatero, hace unos días, por un caso muy escandaloso que habla de sociedades en el extranjero, de posibles riquezas ocultas, tampoco se le ha retirado el pasaporte. Porque la situación de Begoña Gómez es distinta. Bueno, lo que es distinto es el juez. Lo que hace Peinado es, por un lado, le retira el pasaporte a Begoña Gómez, le prohíbe expresamente salir de España, además de quitarle el pasaporte, por si acaso, y luego ya finalmente obliga a la esposa del presidente del gobierno pues a comparecer 2 veces al mes, que hay que ver cómo lo reparten, en principio en su juzgado. Las razones que aduce el magistrado, que tuvimos la suerte de conocer un sábado al mediodía, es que como la investigación ya está terminada y ya lo que queda por delante es el juicio, si la audiencia provincial no lo corrige, pues ella se expone a una condena muy alta, porque hazte oír y las acusaciones populares de corte ultra piden, creo que son 24 o 25 años de cárcel, y luego también porque dice que, hombre, que el riesgo de fuga es alto porque se expone a estas condenas altas y podría querer no exponerse a ellas, y dice que, hombre, que teniendo escolta policial eso no es una razón para estar tranquilo, sino que es incluso una razón para preocuparse más por una posible fuga, porque los policías podrían ayudar. Y pone una serie de ejemplos que la verdad es que son curiosos para justificar por qué le retira el pasaporte, por qué obliga a comparecer cada 15 días en el juzgado. Ya directamente Juan Carlos Peinado recuerda el caso de unos narcotraficantes que metían cocaína en España camuflada como café, que él mismo encarceló en 2024, ¿no? Entonces, estas son un poco las razones que embute Juan Carlos Peinado en este auto de 80 y tantas páginas de apertura de juicio oral, tanto para acusar a Begoña Gómez como para retirarle el pasaporte. No sabemos aún qué va a pasar con el futuro judicial de Begoña Gómez, pero queda para la historia del derecho y de la justicia un momento como este: Peinado montando todo un dispositivo para ir a tomar declaración a Moncloa a Pedro Sánchez, todo para esto, menos de 3 minutos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. En ese procedimiento
Existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Hay otra toma de declaración también en Moncloa, también memorable en todo este proceso. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellido, por favor? Félix Bolaños García. Actualmente, ¿cuál es su función o su cargo? Soy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Después de haber oído la declaración de don Alfredo González, le pregunto, según sus conocimientos, ¿hay algo que no se ajuste a la realidad? No, creo que ha sido lo que he escuchado, me parece que se ajusta bastante a la realidad de cómo se hacen los nombramientos, cuál es el procedimiento, que ha sido siempre el procedimiento. No, vamos a ver, no le pregunto por su parecer, sino si el tenor literal del testimonio del testigo Alfredo González se ajusta a la realidad. Sí, creo que se ajusta a la realidad, lo que he escuchado. ¿Lo cree o está seguro? Creo que se ajusta a la realidad. Va a preguntar, realidad. ¿lo cree o está seguro? Alberto, fue la primera vez que un juez entraba a tomar declaración al presidente o algún ministro en Moncloa. Yo creo que lo que convierte este caso y la instrucción de Peinado en algo muy singular es la relación que ha establecido con Moncloa. Primero a Pedro Sánchez como testigo, que fue muy discutido que acudiera él personalmente al despacho de Pedro Sánchez en la Moncloa y no le permitiera declarar por escrito, porque hizo algo así como una disociación entre el Pedro Sánchez marido y el Pedro Sánchez presidente. Y luego también cuando acudió a tomar declaración a Félix Bolaños, al ministro de Justicia. En estos episodios hemos visto, por ejemplo, pues cuando Juan Carlos Peinado pidió una tarima para estar más alto que el resto de personas de la sala, entre ellos Bolaños. Pudo ser lo más raro, pero no lo peor de esa declaración, ¿no? Porque hizo levantarse a Bolaños para ir a buscar una información que le quería solicitar. De todo esto, lo que sacamos en claro fue un auto de Peinado intentando imputar a Bolaños que el Tribunal Supremo desestimó de una forma bastante hiriente. Hay un momento del interrogatorio a Félix Bolaños, digo interrogatorio, pero fue una testifical, en el que le reprochó que sonriera o que tuviera algo así como una media sonrisa durante el interrogatorio. Creo, señoría, que no estoy contestando con No, evasivas en ningún caso. No es una cuestión de creencias, pero si es que si es una evasiva no es usted el que lo debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal. Le voy a formular ahora a continuación, no sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. Y también llegó a amenazarle con una imputación por lo que él consideró que era una negativa a contestar a sus preguntas o una negativa a contestar como testigo, que está obligado, ¿no? Y llegó incluso a amenazar con un careo, que es una diligencia un poco excepcional también, ¿no? Entonces las visitas de Juan Carlos Peinado a la Moncloa y en especial la testifical de Félix Bolaños fueron bastante atropelladas en ese sentido. Bueno, yo creo que a estas alturas más o menos tenemos claro de qué va el caso Begoña Gómez. Si no recordamos los detalles es porque llega un momento en que saturan. Esto comienza como una investigación por tráfico de influencias, por una denuncia que el juez Peinado tramita. Es una denuncia basada en titulares de medios digitales. Esto sucede un mes después de que el diario.es publicara el delito fiscal del novio de Ayuso. Ahí, por alguna razón, se desencadena esa denuncia desde colectivos de ultraderecha. ¿En qué momento, Alberto, o cuánto tiene que ver el empeño del propio juez para que todo esto haya terminado en un juicio penal conjurado por malversación? Bueno, la causa arranca hace un poco más de 2 años con una denuncia que todos recordarán, que es esa Macedonia de recortes de prensa que presenta Manos Limpias en los juzgados, que incluye pues dudas sobre el rescate de Air Europa, dudas sobre la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. Es un conjunto de cosas que va creciendo en el juzgado hasta convertirse en una macrocausa, ¿no? Y alcanza a toda la vida profesional de Begoña Gómez, su colaboración con la Complutense, su trabajo en el Africa Center también, que si tenía una asesora en Moncloa. A lo largo de este tiempo Juan Carlos Peinado ha ido apoyándose constantemente en las acusaciones populares de corte ultra, porque hablamos de Hazte Oír, hablamos de Vox, hablamos de Manos Limpias, pues ha pedido los correos de Begoña Gómez, los viajes que ha hecho Begoña Gómez. Y todo esto, claro, ha ido
creciendo y adelgazando, porque la Audiencia Provincial ha ido aplicando correctivos, que son muchos, a Juan Carlos Peinado, obligándole a cerrar determinadas ramificaciones de la investigación sobre las que no había ningún tipo de sospecha real, más allá de las sospechas de manos limpias, y así hemos llegado a un auto de apertura de juicio oral, que es lo que conocimos la semana pasada, en el que se apunta ya a unas cosas más concretas, igual de difusas, digamos, pero más concretas dentro de lo que era al principio, que es la apropiación ilegal del software de la Complutense, el hecho de que tuviera una asesora en Moncloa que le ayudara a hacer gestiones de su trabajo en la Complutense, y también esa supuesta recomendación a las empresas de Juan Carlos Barrabés. Esto es lo que al final va a llevar, si la Audiencia Provincial no lo remedia, un tribunal del jurado, pero por el camino, como dices, han sido 2 años, en una causa que empezó con una denuncia de 8 páginas, se convirtió en una macrocausa y ahora ya pues es una cosa un poco más específica. Si alguien aterriza de pronto en este asunto, ¿no? España 2026 como nacimiento de su interés político, puede pensar, hombre, que una persona que está de asistente oficial a la mujer del presidente del gobierno no pueda hacer nada que no sea agenda institucional como esposa del presidente tiene sentido. Lo tiene, lo podría tener. Lo que pasa es que esas funciones tradicionalmente en otras presidencias han sido otras. Claro, primero hay un debate que es sesudísimo y judicial y jurídico sobre si Begoña Gómez puede cometer de alguna manera un delito de malversación de caudales públicos, no siendo un cargo público, eso lo primero. Pero luego, además de eso, como dices, la figura del asistente de la esposa del presidente del gobierno ha existido muchos años y todos tenemos en la cabeza la imagen del hoy uno de los altos cargos de Alberto Núñez Feijóo en el PP, llevando las bolsas de la compra de la esposa de Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, que eso obviamente es algo que no está relacionado con su agenda de esposa de presidente del gobierno. Es un caso que no se ha dado nunca antes en los tribunales, aunque sí hubo intentos de investigar por lo penal la utilización de Mariano Rajoy de algunos recursos de la Moncloa para cosas personales y familiares, pero en este caso Juan Carlos Peinado lo que considera es que existió un plan por parte de Begoña Gómez para, según se empadronó en la Moncloa, empezar a medrar en su vida profesional, empezar a mejorar su colaboración con la Complutense, empezar a trabajar para el Africa Center del IE, y eso incluye, supuestamente, acoger a su asesora, a Cristina Álvarez, y ponerla a trabajar en cosas que tenían que ver con su vida profesional, pero no con su vida de esposa del presidente del gobierno. Se sostiene esto echando la vista atrás a cuando la prensa rosa, digamos, veía con gracia que estos asesores llevaran las bolsas de la compra de las esposas de otros presidentes del gobierno. Pues obviamente choca. Es algo que choca una cosa con la otra. De todas las justificaciones que ha ido tomando Juan Carlos Peinado, Alberto, de todas las perlas que ha ido soltando en sus autos, ¿cuáles son para ti las más relevantes, las que definen la actitud del juez? A ver, a mí la más relevante es cuando el abogado de Begoña Gómez le pregunta una y otra vez que por qué se investiga a Begoña Gómez. Por favor, explíqueme por qué, de qué hay que defenderse. Y en un momento dado, Juan Carlos Peinado contesta de todo lo que tiene que ver con su vida profesional desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, es decir, de 2018 en adelante, partiendo de la premisa de que cualquier cosa que haya hecho Begoña Gómez, además de existir, se haya podido ver potenciado ilegalmente por ser esposa del presidente del gobierno. Entonces, a partir de ahí, el juez se ha apoyado en una serie de razonamientos para calibrar lo que él entiende que es la importancia de la investigación que está llevando, por ejemplo, cuando compara a Begoña Gómez con Fernando VII. Pero dice que es todavía peor, porque las cosas que pasan en Palacio, aludiendo a la Moncloa, son típicas de regímenes absolutistas, viene a decir Peinado, ¿no? Entonces, se va apoyando en una serie de argumentos para darle importancia y profundidad a la investigación, que desde luego son llamativos, pero vamos, ninguno como cuando en un momento dado se le pregunta qué está usted investigando y dice todo desde 2018 hasta la actualidad. Y tras esa búsqueda de cualquier cosa sospechosa, ahora mismo lo que sabemos es que van a juicio Begoña Gómez, su asistente oficial en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Pero por el camino se ha intentado abarcar mucho más. Sí, Peinado tuvo una época cortada un poco en seco por la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se dedicó a llamar a la gente a declarar como testigo, obligado a decir la verdad y con un cierto derecho a no autoincriminarse, por tanto, y después de declarar como testigo decir, pues ahora ya sois imputados, ¿no? Y esto ha pasado con mucha gente. Y hay varias imputaciones que ha ido levantando la Audiencia Provincial, que es el tribunal supervisor de todo este proceso. Hablamos del rector de la Complutense, hablamos también de Juan José Güemes, ese sorprendente imputado que fue consejero con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y directivo del IE, cuyo testimonio se retorció por parte de Peinado para conseguir su imputación. Hablamos también del delegado de gobierno en Madrid, que en su momento fue alto cargo en Moncloa, y hablamos, por supuesto, quizá lo más importante, del intento de imputación fallido, porque lo frenó el Tribunal Supremo en seco, de Félix Bolaños.
Bueno, mencionábamos antes a Barrabés, llevamos 2 años escuchando este apellido, Barrabés en esto, Barrabés en lo otro, y a día de hoy yo creo que mucha gente no acaba de tener claro por qué está imputado Barrabés y qué papel juega en todo esto. Claro, con Juan Carlos Barrabés pasa una cosa, y es que hay como una doble investigación, porque Juan Carlos Barrabés es un empresario que concurría a concursos públicos y hay una investigación por un lado de la Fiscalía Europea para saber si algunos de estos contratos se adjudicaron con alguna irregularidad en el proceso, pero luego en lo que toca con solamente a Juan Carlos Peinado y su juzgado, él investiga si Juan Carlos Barrabés, que colaboraba con Begoña Gómez en su cátedra extraordinaria de la Complutense, pues se vio beneficiado de alguna manera en esos contratos públicos por ser cercano a la esposa del presidente del gobierno. ¿De dónde sale todo esto? Pues de que en un momento dado Begoña Gómez firma una carta de apoyo a uno de los proyectos con los que Juan Carlos Barrabés se presenta a un concurso público. Peinado, incluso en este último auto de apertura de juicio oral, entiende que es algo absolutamente extraordinario y que es un intento de Begoña Gómez de, pagar favores y de tráfico de influencias para favorecer a su empresario amigo. Lo cierto es que Juan Carlos Barrabés, para esos proyectos, presentó multitud de cartas de apoyo, porque esas mismas cartas la firmó la dirección de un organismo del Ayuntamiento de Madrid. Terminamos, Alberto. Todo esto ahora es un paquetito, un buen marrón, en realidad, que pasa al siguiente eslabón de la cadena. Para el que no conozca demasiado cómo funciona la cadena de la justicia, qué toca ahora y cuánto de lo que ha hecho Peinado puede desmontarse en el siguiente paso que toca ahora. Pues ahora estamos a la espera de 2 cosas. Por un lado, Peinado ya ha dictado un auto de apertura de juicio oral que en principio no es recurrible, así que lo próximo sería pues el juicio oral ante un tribunal del jurado. Pero, como dices, estamos a la espera de varias cosas y una de ellas es la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal de 3 magistrados que supervisa todo el proceso, que ya le ha asestado varios varapalos a Juan Carlos Peinado, también ha avalado algunas de sus decisiones y tiene pendiente la Audiencia Provincial de Madrid resolver algunos recursos que pueden ser clave. Uno de ellos es el de las medidas cautelares, por supuesto, se va a recurrir si no se ha hecho ya la imposición de medidas cautelares a Begoña Gómez, a su asistente y a Juan Carlos Barrabés, pero sobre todo hay un recurso pendiente contra, lo que se podría llamar el procesamiento de Begoña Gómez, el paso anterior a la apertura de juicio oral, que es la parte clave en todo procedimiento penal, que es el auto de Peinado en el que dejó por escrito las acusaciones contra Gómez, de que iba a tener que responder en un juicio, y eso está pendiente de recurso por la Audiencia Provincial de Madrid. Si la Audiencia Provincial de Madrid, que ya le obligó a repetir y mejorar este auto en el pasado, tumba esta resolución, pues entonces no habrá juicio. Si la Audiencia Provincial de Madrid lima esas acusaciones, pues habrá juicio, pero mucho más pequeño de lo que querría Peinado. Entonces está todo un poco en el alambre por eso, porque estamos esperando a que cuando sea, porque los tiempos de la justicia, cuando la gente no está en la cárcel, pues no son especialmente rápidos ni veloces, pues estamos esperando a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie, porque eso es lo que va a determinar qué tipo de juicio hay contra Begoña Gómez en caso de que haya juicio. Alberto Pozas, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.